7 descubrimientos en Marte que te dejarán atónito. Marte es uno de los planetas más explorados y más interesantes del sistema solar. Se ha invertido mucho en su investigación y se han hecho hallazgos muy curiosos y misterios que alborotan a los más entusiastas y ponen a maquinar a los científicos y escépticos. Sobre el planeta rojo hay muchas cosas que han sido captadas por las misiones espaciales y hoy te mostraremos 7 descubrimientos inusuales que ponen a dudar a cualquiera. Si te gusta este tipo de contenido espacial y marciano, no olvides suscribirte a nuestro maravilloso canal para más videos así. Además, puedes darle like y compartir el video. Recuerda por favor suscribirte al canal y activar la campana y no perderte nada de nuestro contenido. Sin más que decir, viajemos a la rojiza superficie del planeta rojo. Quédate hasta el final. Rata marciana. Desde hace tiempo, el vehículo explorador de la NASA Curiosity ha enviado a la Tierra información de gran importancia sobre Marte, regalando imágenes que a veces son confusas y que los más apasionados a lo desconocido rebuscan para encontrarse con vida extraterrestre. Esta vez hablaremos del supuesto roedor que apareció en una foto donde se puede apreciar lo que parece ser un roedor, una rata en Marte. Al ampliar una parte de la imagen, se divisa lo que parece ser un roedor con la nariz rozando el suelo entre dos rocas. El tema se hizo viral, pero lo más probable es que se trate de un caso de pareidolia, ese efecto psicológico que nos hace asociar cosas con otras, como por ejemplo, una roca marciana con una rata. Y esto es lo más probable. Eso que vemos es una roca que parece una rata, tal cual. O quizás es un signo de vida implantada en Marte por un experimento. Cangrejo gigante. Parece que al Curiosity le gusta hacerle honor a su nombre y crear curiosidad. Ahora subimos de nivel, ya no es un roedor, sino que se muestra algo que parece más aterrador. A primera vista se ve una foto de un paisaje marciano normal. No se nota nada extraño, pero los responsables del sitio UFO Sightings hicieron un zoom de sector de la foto e interpretaron que allí se ve una especie de cangrejo marciano. La foto dio paso a toda una serie de teorías conspirativas que aseguran que la NASA oculta el hallazgo de vida en Marte, pero lo cierto es que oficialmente el organismo espacial no ha podido demostrar si en Marte hay o hubo vida alguna vez. Puede ser otro caso de pareidolia o un simple montaje, pero ¿te imaginas la existencia de una especie de crustáceo gigante en Marte? Sería interesante. La cucaracha. Una foto también captada por nuestro amigo Curiosity allá en la Super de Marte muestra un objeto con forma de cuchara en la superficie del planeta rojo. La imagen muestra un largo objeto con un extremo cóncavo, aparentemente levitando a varios centímetros del suelo, lo que dejó cavidad a que los rumores no dejaran de sonar. Evidencia de vida en Marte, un objeto poderoso extraterrestre en una pequeña nave. La imagen, tomada en marzo de 2016, fue difundida por el usuario UFO Hunter en su canal de YouTube, donde se puede leer: hay una cuchara gigante en Marte, es una cosa increíble, probablemente perteneciente a una civilización perdida. Sin embargo, la cuenta oficial del Curiosity publicó: no hay una cuchara, esta extraña característica de Marte es probablemente un ventifacto, una roca esculpida por el viento. ¿Te imaginas que nos extingamos y la última muestra de nuestra existencia sea una cuchara? Vaya, suena trágico y gracioso al mismo tiempo. Sería tragicómico que esto le sucediera a una civilización extraterrestre. Huesos humanos. Recientemente se ha hecho viral una fotografía que data del año 2014. Lo que parece sin duda un fémur de un humano se encuentra un poco enterrado en una imagen ofrecida por la NASA y hecha en el planeta rojo. Impactante sin duda, si tenemos en cuenta que a día de hoy todavía no ha sido posible realizar un viaje tripulado jamás ha pisado Marte. ¿Quién podría morir allí? Entonces, ¿qué significan esos huesos? ¿Hubo una civilización anterior y desconocida que pudo pisar ese mundo? ¿Se ha descubierto el fin que en otro tiempo hubo vida? Nada de eso, se trata simplemente de una roca y la NASA ya desacreditó hace años que se tratase de huesos humanos. Aunque haya servido para alimentar muchas teorías de la conspiración sobre la vida en Marte, lo más probable es que las peculiares rocas que parecen huesos hayan sido esculpidas por el viento y la erosión, pero sí se parece mucho a un fémur, y eso da para imaginar. ¿Qué tal esos hallazgos? Interesante, ¿cierto? Definitivamente Marte es un lugar para toparse con muchas cosas. ¿Cuándo crees que podamos llegar hasta allá? Puedes responder en los comentarios. También puedes darle un like a este video y suscribirte para más videos del espacio exterior. Sin más que añadir, continuemos con más hallazgos peculiares. Código Morse. En una famosa foto tomada en Marte se puede observar cómo en las arenas del planeta rojo se dibuja patrón específico, parece código Morse, y esto causó un escándalo total.
los marcianos intentan comunicarse con nosotros. No es la primera vez que los científicos detectan ese patrón en las arenas de Marte, pero las nuevas imágenes, tomadas el 6 de febrero de 2016, muestran con mayor claridad y detalle la topografía única de la región, lo que permitió traducir el mensaje. Y aunque haya causado alboroto entre algunos creyentes en ovnis y teóricos de la conspiración, los puntos y las líneas se formaron de manera natural, de la misma manera que sucede con las dunas aquí en la Tierra, labradas por la dirección del viento, así de sencillo, todo con el bendito viento. La científica planetaria de NASA Veronica Bray tradujo el mensaje en código Morse y esto es lo que dicen las misteriosas arenas de Marte. Y sí que parece un lenguaje interestelar, pero solo es la traducción literal y una pequeña broma de los científicos. Lagarto marciano. Parece que la ratilla tiene compañía ya en el planeta rojo. El Curiosity también captó lo que parece un lagarto que se desplaza por las rocas de Marte. La fotografía fue analizada y publicada en la página web de la Agencia Espacial Estadounidense, y al observarla efectivamente se puede distinguir algo muy similar a un reptil. El descubrimiento fue publicado en el portal UFO Sighting Daily, dedicado a los ovnis, en donde los usuarios han sugerido que el presunto animal podría haber sido trasladado a Marte como parte de un experimento de la misión del Curiosity. Sin embargo, los analistas concluyeron que se trata simplemente de una piedra más de Marte con una forma singular y adivinen qué, seguramente también esculpida por el viento. Humanoide, marcianos inteligentes y antropomórficos, creo que es el sueño de todo amante de lo extraterrestre. Una fotografía del planeta rojo muestra lo que parece ser un humanoide extraño. Lo es, la imagen procede del vehículo robotizado Mars Explorer Spirit y revela una sombra con cierto parecido a una estatuilla de aspecto humanoide, tanto que incluso se le ve una prolongación que haría las veces de brazo. La foto suscitó polémica entre escépticos y entusiastas. Se afirma su falsedad, que es un truco de cámara, pareidolia o que es un símbolo de antigua civilización o el fósil de una forma de vida. En cualquier caso, a buen seguro es una de las imágenes enviadas por el Spirit que más expectación está levantando fuera de la comunidad científica, aunque apunta simplemente a un ventifacto muy peculiar o sería una escultura marciana. Y para finalizar, y sí, los científicos parecen tenerle una respuesta a todo, eso parece hacer la cosa más aburrida, pero si lo pensamos bien, eso indica que el planeta rojo está bien estudiado, y más temprano que tarde la humanidad pisará Marte como lo hizo con la Luna. Y más adelante quizás tú y yo podamos deambular por la superficie marciana. Eso sí, hay muchos misterios por revelar. Y no hay que descartar que los especialistas nos escondan algo, siempre hay que tener el beneficio de la duda ante todo. Y bien, han sido increíbles estos hallazgos y existen muchísimos más que puedes investigar por tu cuenta, y también se avecinan muchos más en el futuro, no solo en Marte, sino en todo el universo observable. Si te gustó el video, dale un me gusta, compártelo y no olvides suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que tengas un día maravilloso y espacial.